ya hoy iniciamos lo que es segundo periodo. ¿Listo, chicos? Como algunos ya creo que vieron en la plataforma, están los contenidos, el mapa de los temas que vamos a ver. Ujú. Y vamos a empezar con corriente eléctrica, ¿listo? O A sea, esto, ponemos corriente eléctrica. perdón, Ponemos de título corriente eléctrica. mm, más bien como un título más general, pongan electricidad, ¿listo? Es mucho más, abarca más los temas, ¿listo? ¿Electricidad? Ah, Sí, sí. abarca mucho más, ¿listo? Ok, voy. Bueno, creo que me estafaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No le dieron a giga, Carlos? No me dieron nada. ¿No le dieron una En giga? este Bueno, momento se va Ya que en porque el no tiene gobierno la... no se puede confiar, ¿no? y menos en este gobierno. En este Sí. gobierno no se puede Ah, confiar. Duque, presidente. Ay, ¿qué? Línchenlo. Uy, no, Ahora me sí, sí. insultan de clase. Mami. No vayan a linchar, no lo vayan a linchar, porque es su compañero, ¿listo? Qué pena. No, pues a mí me da Bueno, igual la política. listo. Aguanto un poco. Como les estaba comentando, bueno, ya empezamos a hablar acerca de la parte eléctrica, bueno, de electricidad. ¿Listo? Hasta el momento, ¿qué habíamos visto? Coulomb. ¿De qué? Ah, no, ¿sí ¿Qué eran vimos en el Julios? primer periodo? Ah, Coulomb. Ah, campo eléctrico. Sí, Coulomb me metí. ley de Coulomb, Espera que sí, estoy haciendo el título. Fuerza entre cargas. fuerza entre cargas, Eso. sí. ¿Qué más vimos? Polarización de la carga. Polarización de la Ajá. carga, sí. Fuerza Los eléctrica. Exacto, los distintos tipos de electrización, cómo suceden estos fenómenos. Pero es importante que nosotros conozcamos, o bueno, nosotros con qué asociábamos eso, con qué tipo de cargas, ¿eran cargas estáticas o cargas en movimiento? En movimiento, ¿no? Yo creo. No sé. ¿Qué tipo de cargas eran esas? Creo que no. Estática. Eran cargas estáticas, ¿cierto? Ah, entonces no. Simplemente estábamos hablando de cargas estáticas. Sí, porque sabíamos que teníamos una carga en un punto y otra carga en otro punto y las poníamos a interactuar, ¿sí? Y de eso se basaba simplemente los cálculos del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica, la interacción, cómo podríamos nosotros hacer la electrización de un material, ¿sí? Eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, ese simplemente fue lo que estudiamos durante lo que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿sí? Es decir, lo que se llama electrostática. Ahora tenemos que hablar de movimiento de cargas, ¿listo? Es decir, cargas que no se encuentran en equilibrio, cargas que se están moviendo constantemente, dependiendo del medio, en un medio cualquiera. Puede ser un conductor, puede ser quizás un aislante, ¿sí? Puede ser un líquido, puede ser un sólido, puede ser un gas. Sí, las cargas siempre se van a estar moviendo. Va a haber un movimiento de cargas. ¿Listo? Y entonces, para hablar de ese movimiento de cargas, lo que nosotros hacemos es utilizar el término corriente eléctrica. O pues en algunos textos también se le denomina solamente corriente. Y esta corriente lo que hace es describir la velocidad del flujo de carga, es decir, me va a medir la velocidad con la que cierta cantidad de carga va a atravesar cierta región del espacio. Puede ser un cable, puede ser un aislante, puede ser un medio líquido, ¿listo? A eso es lo que nosotros llamamos simplemente la corriente. Me va a describir esa velocidad. ¿Listo? Entonces, la mayor parte de las aplicaciones implican electricidad y más en la actualidad, ¿listo? Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros la electricidad? En forma cotidiana. Los bombillos. En el toma corriente. Aquí, en los En teléfonos el celular. celulares, Bueno, sí, en el diario. en general, y es muy Pero, importante. profe, ¿dónde más Y de manera natural. En la televisión? Señor, La televisión, en todo, ¿cierto? En todo. electrónicos, todo. en toda parte de la casa. A mí. A nivel industrial, tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Porque pues gracias a la electricidad funcionan los electrodomésticos, funcionan los celulares, funciona la televisión, los computadores, los equipos con los que se pueden construir, bueno, con los que se manufacturan distintos materiales, ¿no? Las textileras, las petroleras, bueno, en toda la industria se utiliza la electricidad, ¿listo?
y siempre implica el uso de corrientes eléctricas, es decir, el movimiento de cargas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen simplemente que es el funcionamiento de una bombilla? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es el funcionamiento de una bombilla? De un bombillo. ¿Cómo funciona? Pues sus... En términos de electricidad. Usted prende el bombillo, usted prende el... ¿El qué? Usted prende el... No, Vamos, Pues- Andrés, hay que decirlo. el aparatico para prender la luz. ¿Cómo se llama ese Aparatico, aparatico? prender la Qué luz. man tan campesino. El switch, mierda. El switch, el interruptor, no ¿Qué sé, es ¿sí? el interruptor? Interruptor, a eso nosotros lo que llamamos. Y bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué es lo que tiene este bombillo? ¿Qué es lo que hace que alumbre? Pues que sus partículas están en constante movimiento, ¿no? Sí, bueno, digamos, Tiene- ¿qué sucede cuando yo activo el interruptor? ¿Sí? Se prende el bombillo. Sí, pero Deja- sí, es lógico, la consecuencia es que se prende el bombillo, ¿cierto? Pero, ¿cómo explicamos ese proceso? Sí, eso es de lo Deja que que quiero fluya llegar. la electricidad. Sí, hay que dejarla que fluya, pero dentro del bombillo, ¿qué sucede? Pues hay como un coso de metal Yo no Se sé. prende. Polos que hace se... que Esperen, está hablando Isabela. Pues es que dentro tiene como una cosa de metal, ¿no? Como metálica. Entonces la electricidad pues hace como que se... Que haga una Prenda. conexión. Que haga... Que haga boom, así nomás. No. Pues sí, La no Pues no sale. tanto boom porque me quedo sin casa. Pero se queda sin luz y también se puede quedar sin luz, ¿cierto, no, Carlos? en casa. me toca salir corriendo. ¿Y qué haríamos sin luz, no? Ni clase podríamos asistir, ni recibir Nada. llamadas telefónicas, en especial a los que les Estaríamos gusta. aislados completamente, ni para comer, ni para nada. ¿Cómo así que para comer, no? Ni que Pues tuviéramos sí, solamente porque hacen un estufa domicilio. eléctrica, ¿cierto? Fuera Electricidad luz no tengo para comida. cocinar. Sí, o sea, De pronto se nos daña la nevera, ¿no? La comida que tengamos dentro de la o nevera. sea, pues para cocinar obviamente uno no se va a comer algo crudo, ¿no? También se necesita. ¿Tú usas estufa eléctrica Pero o bueno, estufa a gas? No sé la diferencia de ninguna. haz una fogata. Sí, Ay, Ah, no, gata. Tiene una cosa que es como así de grande. Y hace que se prenda. No, la mía sí es a No, gas. espera que ese internet está Hagas, re creo. malo. sí, claro, es a gas, ¿no? Parece Tú el ves una internet flama regalado al azul, gobierno. ¿cierto? Es una Pero flama sí azul. algo. Si utilizamos una estufa eléctrica, lo que tenemos simplemente es como una especie de, no sé, como un pilotico, pero simplemente es como un metal. Y simplemente se conecta y este se calienta. Y uno ubica ahí las ollitas, la cacerolita para preparar los huevos, bueno, no sé, ¿sí? La guapanela. La aguapanela, ¿sí? Lo que prepare uno, lo que a ustedes les guste consumir, ¿sí? Claro. Entonces, como decía Isabela, el bombillo tiene aquí adentro un filamento. Ese se calienta, ¿no? El filamento se calienta y emite luz. Y eso simplemente es lo que sucede cuando yo activo el interruptor. El filamento se empieza a calentar debido al flujo de cargas, ¿listo? Entonces simplemente, como dijeron ustedes, yo activo el switch y ¡pum! Se hizo la luz, ¿sí? Llegó, prendió el bombillo, sí, ¡pum! Dijo Dana. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la parte de producción eléctrica, ¿listo? Entonces, bueno, ya hablamos de corriente, entonces, ¿qué es la electricidad? Entonces, ¿qué sería la electricidad dado todo eso ya que han dicho? Mm, A ver, ¿quién tiene una idea? Carlos, por ejemplo. Profe, acabo de entrar, no sé de qué hablaban. ¿Qué es Que se me la fue el internet. Ok, El ¿qué internet sería, una qué giga sería no la alcanza para electricidad? nada. ¿Qué es la electricidad? Espera y pienso. ¿Una forma de energía? Pues Se eso, puede ver como una eso forma que de dijo ella. energía, sí, muy bien. ¿Qué más acerca? ¿Qué más podemos decir acerca de la electricidad? Mm,
A ver. A ver, los escucho, los escucho. Es que Estoy no, pensando. Mm, Marica. Pues yo diría que es como un fenómeno ¿Es un fenómeno? que Sí. pues es el Continúe, encargado siga de esta construyendo la contrafranería, definición. algo así. No, profe. Poco hasta allá. ¿Qué habíamos dicho? Que ¿Qué Puede habíamos ser. dicho qué habíamos hablado todo el tiempo del funcionamiento del bombillo? ¿Qué sucedía? pues ¿De que las bombillo? cargas interactúan, Sí. las Cuando cargas yo activo el positivas. interruptor, ¿qué pasa? La corriente empieza a pasar, ¿sí? Hay un flujo. Es decir, eso que ¿a qué lo asociamos? Con movimiento, ¿cierto? Eso es simplemente el movimiento de las cargas. ¿Listo? Entonces, en la electricidad es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con la carga eléctrica, que se encuentra en reposo o puede encontrarse en movimiento, ¿listo? Pero también. Ahora, profe, dígalo, pero más despacio. Profe, hay que copiar. Juan Andrés. Vean, ahí está, ¿listo? Es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con la carga eléctrica, sea en reposo o en movimiento, ¿listo? Profe, hay que copiar esto. Profe. Chicos, ya esto ya es Pues, ¿está dictando o decisión de está ustedes, explicando? ¿no? Es autonomía. Si ustedes quieren tomar los apuntes, bueno, bienvenido sea. Si no, pues el material se va a compartir con ustedes, al parte igual de que la la clase, física que se carga. que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con la carga eléctrica en reposo o en movimiento. Más despacio, profe, vamos con calma. Si están viendo la De pantalla, todos ¿sí? modos, esto lo suben, entonces. Sí, profe. Sí. Pero la electricidad también puede ser natural y ¿cómo es que se llama? Sintética, creo. Pues la fabricada por el hombre. Artificial. Oficial. Exacto. Entonces, ¿dónde encontramos fenómenos eléctricos de forma natural? En los rayos. ¿En dónde? En los rayos. Listo, en los Reempálago. rayos. ¿Cómo se produce un rayo? Entonces yo les pregunto. Pálago. Un relámpago, relámpago. ¡No! Y se callen. Entonces, ¿cómo se produce un rayo, chicos? Cuando... Uy. Porque son descargas eléctricas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se produce una descarga eléctrica en las nubes? Uy, no sé. Por choque, ¿no? No sé. Choque. Sí, ¿Entre las quiénes? nubes se chocan, sí, las nubes se chocan y hay... Digamos, las gotas de agua suben. Hay conflictos. Son tan duras que se sienten cuando se chocan. No. Ah, Tan choque. ¿Qué sucede? ja, ja. ¿Qué sucede en el ciclo del agua? Pues es como la onda que produce la descarga eléctrica, ¿no? Más o menos. ¿Qué sucede en el ciclo del agua? El agua Pues, sube. y baja. Se la jartan. No sé. El agua sube. El agua en la superficie terrestre se evapora, ¿cierto? Se evapora, sube. Se evapora. Y No, sube, sí, algo así. sube por la diferencia de densidad, ¿cierto? Es menos denso, entonces Ajá. simplemente va a flotar y va a llegar en forma de vapor a las nubes. En las nubes se va a condensar y se va a acumular. Y entonces hay algunas nubes que tienen carga positiva y otras que tienen carga negativa. Cuando se chocan, se produce la descarga, ¿listo? Y esa es la descarga que nosotros vemos cuando está a punto de llover o bueno, ¿sí? Ahí Todo es este tipo de reempálago. fenómenos. O sea, ¿lo dije mal? Lo del choque estuvo bien. Y lo de la descarga también estuvo bien, pero faltaba decir que las nubes tienen carga eléctrica, ¿listo? Se cargan, se llenan de carga, ¿listo? Sufren un proceso de acumulación de carga. Ok. Y bueno, listo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los fenómenos eléctricos de forma natural. De forma artificial. ¿Cuáles hay? Por decir la estática, cuando usted nos decía que cogíamos un esfero y nos frotábamos, lo frotábamos en el esfero.
Es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? ¿O cómo producimos electricidad? Hay Nos una lo cosa- rotamos en el pelo. Como las piedras, o sea, cuando para hacer fuego, que sale la chispita. Sí, puede ser una especie de... Yo sé, más que todo tiene que ver con fenómenos químicos, ¿no? Pues sí. Porque no hay ya todo Listo. lo que digo. ¿Cómo producimos la electricidad para que consumimos nosotros, sí? ¿Qué formas de producción hay de electricidad? Hidráulica y esas. Hidráulica, ¿qué otra? Térmica. Eólica. Térmica, eólica, ¿de cuál otra? No se note que Solar. está investigando. Nuclear, creo que es. ¿Cuál? Solar. que está investigando. Nuclear. Solar, nuclear Agua. también. Con la energía nuclear se obtiene electricidad, Ajá, la del carbón. la del carbón. Es una termoeléctrica. Ajá. ¿Qué otra? Mm, Dijeron eólica, solar, nuclear, térmica. ¿Cómo llamaríamos a la electricidad producida por el movimiento del agua? Acuática. Acuática. No, Eólica, eólica, ¿ya dijeron? eólica ya también la dijeron, sí, pero también es otra. ¿Lo dirían ustedes? La hidroeléctrica, Esa vaina. Ah, eso. sobre el escándalo de Hidroituango y todo este asunto. Ah, Entonces, Ah, estaban Hidroituango, construyendo ajá. una hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo creen que se produce la Caramba. energía en una hidroeléctrica? Pues que hay como un molino y pues esa agua lo mueve y va produciendo electricidad por medio. mm, Ah, no, pues tampoco hasta allá. Bueno, más o menos, así como de una forma simple, esa es la forma de explicarlo. Sí, el agua pasa y mueve unas turbinas. Esa energía que se genera en el movimiento de las turbinas se transforma, Produce esa es electricidad. energía mecánica, se transforma en electricidad, ¿listo? Recuerden que la energía se puede transformar de muchas formas, ¿no? Entonces, por eso, la energía se puede transformar en calor, se puede transformar en electricidad. ¿En qué otras cosas se puede transformar la energía? Sí, hay muchas formas de transformación. Se puede transformar en un trabajo, ¿sí? Entonces, la energía tiene muchas formas en las que puede cambiar. Por ejemplo, bueno, aquellos que han usado, no sé, digamos, un instrumento, una pulidora, por ejemplo, cuando ustedes hacen un proceso de pulir una piedra, bueno, un metal o algo así, esta despide una llama, una chispa. Y cuando ustedes tocan el material, luego de un proceso de pulir, van a ver que está caliente, ¿sí? Caliente. Esto es por rozamiento, ¿listo? Entonces la energía se puede transformar de muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, porque cómo se produce la energía eólica? Con el viento. ¿Sí? Por los pues que mueve y pues, no sé Mueve el cómo. ventilador. El ventilador, bueno, no es un ventilador. No es un No sé, ventilador. no. no sé. ¿Cómo Y se que Las colocas en un astas, fondo blanco. las astas. No se puede. Ahorita No, no. Entonces, si quiere. simplemente el viento lo que hace es mover las aspas Ah, sí, sí. Tiene de el ese, viento. de ese generador eólico, ¿sí? De ese generador. Bien. Y entonces esa energía, nuevamente, esa energía mecánica, se transforma en electricidad, ¿listo? Mediante un proceso de transformación. Se utiliza un transformador y se utilizan otra serie de equipos para lograr hacer esa conversión y que sea más o menos eficiente. Y de todas esas energías, ¿cuál es la más eficiente? La De todas esas nuclear. formas de producción de electricidad. ¿Cuál? Más- Mm, Energía eléctrica. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es decir, Comachi, comachi. cuando yo hablo de eficiencia, digamos, hay una parte, bueno, yo produzco movimiento en la hidroeléctrica y por ejemplo, en la energía eólica. Sí, mediante ese movimiento se produce energía. Y yo tengo que transformar esa energía en electricidad. Durante ese proceso de transformación, parte de esa energía se pierde, ¿sí? Una máquina es eficiente cuando las pérdidas son menores, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen de todos esos procesos que es uno de los procesos más eficientes o que podamos producir electricidad de forma eficiente? la La- nuclear. La solar, La nuclear. La de carbón. Una vez, o sea, pasa la radiación al panel y del panel pues ya se puede distribuir a lo que sea. pues igual toca transformarla, ¿no?
Pues sí, pero pues siento que es como la más simple, ¿no? La hidroeléctrica. La hidroeléctrica es muy eficiente, ¿sí? Es bastante eficiente, pero una de las más eficientes es la nuclear, ¿listo? ¿Alguien sabe más o menos cómo funciona Y si no, una pregúntale a central nuclear? Chernobyl. ¿Un agua? Usa agua, sí, hay unos reactores que utilizan agua. ¿Qué otras? Caliente. Enrique, ¿usted qué más se pone a investigar? Son las de las plantas. No. O sea, no, la de las plantas, no plantas vivas, sino la de las plantas nucleares. Pero las plantas nucleares, ¿cómo funciona el reactor? Bueno, el reactor o la planta. Utilizan agua, ya lo dijeron, ¿sí? ¿Cuál es el ¿Pistón, algo así? combustible nuclear? ¿Ustedes han escuchado hablar de combustibles? ¿Alguno vio Chernobyl en Netflix? No, no hay plata para eso. Pues, Plata, profesor, estoy seguro que Chernobyl no es de Netflix, ¿no era de HBO? Ah, sí, era en HBO, sí, tienes razón. Era en HBO. No, es que ahora sí que menos hay plata. Peor, eso sí cuesta más. Sí. No, pues bueno, el combustible es uranio, ¿listo? Es un material, es un isótopo radioactivo, Profe, ¿sí? pero ahí tiene mucho que ver la química, ¿no? Porque son reacciones. Sí, son procesos de reacción, ¿sí? Pero digamos, entonces, ¿qué proceso hay? Hay dos procesos a nivel nuclear. Uno es la fisión y el otro es la fusión, ¿listo? Pues sí. ¿Cuál creen que sea? Fusión. Pero yo pensé que me estaba diciendo las respuestas. Se fusiona con el agua el elemento. Y No, Y el proceso es al contrario, es un proceso de Y- fisión, ¿listo? Yo tengo aquí un... que se lo van a llevar para Chernobyl. Uy, no. Está inhabitable, nadie puede entrar por allá, nadie puede entrar por allá, ¿sí? ¿Cómo que uno puede entrar allá a hacer su buen tour? Se esconde. Si Hay noche y quieren, no se ve. quieren irradiar, chicos, Otra vez. vayan a Chernobyl, ¿sí? Vayan a Pripyat, a la zona de exclusión, ¿sí? Vayan hasta allá. Si se quieren irradiar, ¿no? Se mueren. Acá estamos bien. Entonces, simplemente, la energía nuclear, ¿en qué se basa? Yo tengo un núcleo de uranio y lo bombardeo con neutrones. Ese núcleo se va a Para partir, separar los átomos, no. se va a dividir, ¿y qué va a suceder? Va a generar más neutrones y va a generar productos de fisión, a eso se le llama, ¿sí? Entonces ellos empiezan es a mover, a mover, a mover, a mover. Entonces lo que yo utilizo es agua para controlar el movimiento, si no se me sobrecalienta, se me sube la potencia y puede estallar esa cosa, ¿listo? Entonces, Pasó en toda esa Chernobyl. energía y todo ese calor que se va generando en el reactor es el que se va capturando, ¿listo? Lo van capturando ciertos equipos y lo van convirtiendo, ¿sí? ¿Por qué yo digo que la nuclear es más eficiente? Porque con una cantidad muy, muy pequeña de uranio, yo puedo producir electricidad para iluminar una ciudad medianamente grande. En cambio, para iluminar esa misma ciudad, tengo que quemar demasiadas toneladas de carbón, ¿listo? Y adicional a eso, pues el carbón es altamente emisor de CO2, ¿sí? Los procesos de contaminación son más elevados en centrales termoeléctricas como Termopaipa, ¿sí? Entonces la huella de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera es más alta. En la nuclear, ¿no? Profesor, La nuclear solamente emite, ¿qué? Bueno, ¿cómo decirlo? La nuclear solamente los desechos radioactivos, pero ellos se pueden controlar de una forma sencilla, ¿sí? No hay que tenerle tanto miedo a la nuclear. Eso es chévere. Pues, viendo lo que... Si rayas y rayas. No, la energía nuclear, la gente le tiene mucho miedo, pero no, es chévere, es amigable con el planeta. Se nota. claro. Súper amigable. A lo mejor un día vive y al otro pues no. Pues, No, corre Pero re riesgo. amigable, o sea. no, es bastante amigable, créanlo. Lo que pasó allá en Chernobyl fue un defecto Error. del diseño de los reactores, ¿sí? Un reactor mal diseñado, malos protocolos de seguridad, sí, eso fue lo que desencadenó eso fue El lo que que lo fue diseñó fue acumulando, Quique, por acumulando. ahí. Señor, El que lo diseñó por ahí fue Quique. No, yo todavía no estaba viviendo, pa. ¿No? No. en una vida pasada, de pronto. Tal Reencarnación. vez.
¿Listo? La Bueno, Vaya entonces ya ciencia. hablamos acerca de la electricidad, ¿listo? Ya nos desviamos un poco, pero bueno, no importa. Bueno, listo. ¿Qué es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento? Pero más que todo vamos a hablar de cargas en movimiento, ¿listo? Y entonces a lo que nosotros llamamos corriente eléctrica o simplemente corriente es a un conjunto de cargas que se están moviendo, ¿listo? Nosotros cómo podemos hacer o cómo podemos encontrar esas cargas en movimiento. Lo que vamos a hacer es tener un material conductor y yo simplemente lo voy a poner en dos puntos. En un punto le pongo menor potencial y en otro punto le pongo mayor potencial, como habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Es decir, las cargas eléctricas se van a mover de las regiones de mayor potencial a las regiones de menor potencial, ¿listo? Eso es básicamente el funcionamiento de la corriente eléctrica, así yo la genero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen que sea el sentido de la corriente eléctrica? Es decir, ¿cómo creen que circule? No entendí. Por favor, Bueno, repetir. bueno, listo. Corriente eléctrica son cargas en movimiento, ¿listo? ¿Cómo yo genero que una carga se mueva? Genero una diferencia de potencial. ¿La diferencia de potencial qué es? Le ubico un voltaje en este punto menor al que le ubico en este otro punto. Y simplemente sabemos que las cargas eléctricas se van a mover de donde haya más potencial a donde haya menor potencial. Entonces, en esta región van a empezar a moverse esas cargas. ¿Listo? Entonces, yo puedo escoger un sentido para la corriente. Es decir, sabemos que la corriente se va a mover desde el lugar con más carga al lugar con menos carga. ¿Listo? Entonces, el sentido de la corriente eléctrica. Nosotros, por convención, es decir, de forma usual, vamos a decir que simplemente es el sentido en el cual se mueven las cargas positivas. ¿Sí? Habíamos dicho, cuando vimos diferencia de potencial, que cuando yo tengo un par de placas paralelas y lo someto a una diferencia potencial, esas dos placas paralelas, digamos, esta tiene una carga positiva y esta tiene una carga que es menor a esta y es negativa. Si yo sitúo una carga de prueba en la región, es decir, en el medio, esta carga se va a mover del sentido positivo al valor negativo, ¿listo? Si es una carga positiva. Entonces ese es el sentido usual. Pero como antes no se sabía cómo era el movimiento de esas cargas eléctricas, porque no se había estudiado muy bien la materia, entonces cuando se creó la primera pila eléctrica, bueno, ¿quién fue el inventor de la pila? Volta. 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 Ah, bueno, sí se acuerdan de las tareas, sí se acuerdan. Sí se acuerdan, se han repasado. Bueno, listo, fue Alessandro Volta, ¿cierto? Entonces, se creía que simplemente las cargas se movían de positivo a negativo, ¿sí? Y eso fue aproximadamente al inicio del siglo XIX. Cuando ya empezaron a estudiar, a hacerse estudios más a fondo de la materia, se logró descubrir que los electrones son los realmente portadores de carga, ¿listo? Que son los que se mueven. Y ellos se mueven desde la región negativa hacia la región positiva. ¿Sí? Digamos, usualmente, pero esto no afectó la condición de que este va a ser el sentido convencional de la corriente eléctrica, el sentido en el que se mueven las cargas positivas, ¿sí? Se va a mover de una región con mayor a menor potencial. ¿Listo? Pues por ahí están en las órbitas, no sé, del átomo. Sí, exacto. Porque no. Bueno, listo. Entonces este es el sentido, listo. La corriente siempre se va a mover en ese sentido, ¿listo? Pero los electrones sabemos que se pueden mover en dirección contraria, ¿listo? ¿Eso de qué depende? De la carga que yo esté moviendo. Si es carga positiva, se mueve en el mismo sentido. Si es carga negativa, se mueve en sentido contrario, ¿listo? Pero vamos a considerar siempre que el sentido de la corriente eléctrica es este, ¿listo? Entonces, hay distintos tipos de corriente eléctrica. Hay dos categorías. Cuando se tienen en cuenta los portadores de carga, es decir, quiénes son los que llevan carga, y de acuerdo al sentido de cómo se mueven las cargas. Entonces, cuando se tienen en cuenta los portadores, son tres categorías: por conducción, por convección y por polarización.
¿Qué crean que sean por conducción? Pues, Pues se conduce, ¿no? Chimbo. No. Sí, vamos a tratar de quitar esa, bueno, de definir que sirve partiendo de lo que yo estoy para... diciendo, ¿sí? Cuando hablamos de conducción, estamos hablando simplemente de qué tipo de carga es. Si es carga positiva o carga negativa, ¿listo? Esas son cargas por corriente por conducción. ¿Listo? Entonces, ¿de qué dependen? Si son positivas o negativas. Del tipo de carga, ¿listo? ¿O no? ¿Cómo? El movimiento también, ¿no? Sí, exacto, listo. Es decir, el movimiento, esa corriente de conducción va a depender de si yo muevo cargas positivas o cargas negativas, ¿listo? Y entonces, ¿qué sería la corriente de convección? ¿Qué sería por convección? A ver. ¿Cómo, profe? ¿Qué la pregunta? Que ¿Cómo como sería que la se corriente atraen, de convección? se atraen. Bueno, que se atraen. No. Ah, fíjate. ¿Se ¿Por convección? calienta? ¿Se ¿Por calienta? calentamiento o Sí, algo Del así? sí, por calor. el calentamiento Digamos, de esos, De materiales. materiales cuando ustedes hablan cálidos. de calentamiento, Sí. materiales cálidos, bueno, cuando ustedes hablan acerca de calentamiento, esos pueden ser efectos producidos por la corriente eléctrica, ¿no? Recuerden que cuando un voltaje alto, una corriente muy alta puede quemar un dispositivo, ¿cierto? Sí, eso puede suceder. Entonces, esos son más que todo fenómenos asociados a la corriente eléctrica. Cuando hablamos de convección, nosotros ya no tenemos simplemente si es una carga positiva o una carga negativa la que se está moviendo. Simplemente decimos que puede ser un material cargado, ¿sí? Puede ser un material conductor, puede ser un material aislante, el que esté realizando el transporte de la carga. ¿Listo? ¿Y cuál sería la corriente de polarización? Son de unos campos magnéticos, algo así. No tendría que ver tanto con el campo magnético. Como de una señal, algo así. Y con una línea lineal, con una zona lineal Señal de no la curva. audible. Sí, eso, con histéresis. No. Y tiene un Vamos, magnetismo. simplemente lo Sí, que sí, yo sí. digo cuando estoy hablando de una corriente de polarización es que es este tipo de corriente que se produce cuando yo polarizo un material. Entonces, ¿cuál es el proceso de polarización? Un campo algo. No sé si algo. Pues se enfría, ¿no? Porque polar al polo norte y pues no, olvídeme, profesor. ¿Qué? Olvidemos ese comentario. Olvídeme. Hoy ese comentario estuvo muy salido, Sí, sí. Mátenlo. Sí. muy fuera de contexto. Mátenlo, está Omítalo, existiendo. omítenlo. Sí, hay que omitirlo, hay que omitirlo. Entonces, ¿cómo? Nosotros ya hemos Hay que hablado de polarización de materiales. ¿Qué es, cómo yo polarizo un material? Acercando uno con otra carga o algo así. Tenemos un material con una distribución de carga, ¿cierto? No, profe, ¿cómo Ah, va a bueno. decir eso? Listo. Entonces, simplemente es la corriente de polarización es la que se produce cuando yo polarizo el material. ¿Cómo polarizaba yo el material? El material se coloca en una carga eléctrica. Cuando se hacía, cuando las cargas se iban para otros lados, Distribuían, ¿sí? Se distribuyen. Sí, se, vamos a ajá, mejorar el lenguaje, vamos a mejorar el lenguaje, ¿listo? Cuando ajá. simplemente se realiza una distribución de la carga, ¿listo? Y otra forma de hacerlo, y otra forma de clasificar la corriente eléctrica, es de acuerdo al sentido en el que las cargas se mueven, ¿sí? Y está la corriente continua o corriente directa y la corriente alterna, ¿sí? ¿Qué creen que sea corriente continua? Que es Que continua, siempre va sigue avanzando. fluyendo. Ajá. Siempre va fluyendo. ¿De qué forma? No, Profesor, yo se quedó quieto, pro. No, yo estoy... Es Carlos. Está con lag. Profe, se está acabando el internet, una giga.
Toca que ¿Sabe compre que otro no? celular y pida, descargue Corona App ahí mismo en el otro celular para que le den más internet. No, eso es un robo. Antes me robó el internet de la casa para que vean. Bueno, listo. Entonces, corriente continua que fluye de forma constante, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué creen que sea corriente alterna? Pues que Pues que Se va está por en otro caso de lado. que pase algo, entonces entra a funcionar. ¿Qué? ¿En serio? No, Ah, que la punto dirección bloqueado. varía. que la dirección Y va variando. Esa era la definición que quería escuchar, ¿sí? Que puede se ir nota que variando. fue sacado de Google. Entonces, la Pues no lo corriente sabía. continua, aquí lo que Serán decimos es que panelas. las cargas Ay, eléctricas fluyen en el mismo sentido, ¿sí? El ejemplo más clásico de un sistema con corriente continua es una batería o una pila, ¿sí? En este caso, dicho, la corriente, el sentido convencional va a ser de positivo a negativo, pero sabemos que Ay, siempre oye, que me lo ponga para atrás. los portadores de carga se mueven Y Samantha. desde la parte negativa hacia la parte positiva, ¿listo? Eso es lo que sucede en una batería. Y la corriente siempre se va a mover de esta forma, ¿listo? Como se habla de una corriente constante o de una corriente continua, que es no se mente escucha nada. que la corriente va a formar. Uy, ¿quién es el del ruidito? Como que Isabela, ¿no? Yo no soy, ¿por qué me echa la culpa? Cuando... O tal vez es el Sancho. Sancho, no la cague, man. Juan Andrés, uy, qué man tan raro. No, Profesor, yo tengo la debería cámara acá. sáquelo de la clase. El chaparro es el que coge, el que molesta con ese celular. Bueno, listo. Entonces lo que nosotros aquí tenemos es simplemente que esta corriente eléctrica es constante, ¿sí? Va a ser la misma durante todo el tiempo, ¿sí? Este es el funcionamiento de una batería, ¿listo? ¿Y cómo creen que sea la corriente alterna? Digamos, si yo les pusiese un ejemplo, una gráfica similar a esta, ¿cómo sería esa corriente? ¿Cómo creen que se comporte? El del ruidito, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos, listo, corriente continua, la corriente se va a mantener va a ser constante, ¿listo? Y siempre los portadores de carga se mueven en un solo sentido. En este caso, la pila siempre se van a mover de sentido positivo al sentido negativo, porque los que realizan el transporte de la carga eléctrica son los electrones, ¿listo? Y sabemos que siempre el sentido de la corriente eléctrica va a ser de positivo a negativo. Y esta corriente va a ser constante durante todo el tiempo. Ujú. Cuando hablamos de corriente alterna, estamos diciendo que las cargas se desplazan primero en un sentido y luego en otro sentido, ¿sí? Primero van a ir de una forma, van a ir de un proceso cíclico de esta forma y luego se van a devolver, ¿listo? Todos los electrodomésticos y todas las redes de electricidad de las casas funcionan con corriente alterna, ¿listo? ¿Por qué creen que funciona con corriente alterna? Sí, es Isabela. Porque es más eficiente. Yo no ¿Sí soy. ves qué decir Isabela? Segundo, porque Apáguelo y verá. Casa está sola como. ¿cuál sería la otra forma? Bueno, listo. Es un proceso más eficiente. ¿Qué más podemos decir? Mm, ¿Qué es más barata? Bueno, podría ser más barata. Sí, esta sobrevive mejor a los saltos de tensión, ¿sí? Como ustedes saben, por descargas eléctricas o por algún fallo en la red, entonces hay unos picos, ¿sí? Simplemente la corriente se salta y entonces esta corriente, como va simplemente variando, entonces los sobresaltos no se ven de una forma tan fuerte, ¿listo? Entonces casi todas las redes, casi todas no, todas las redes electrodomésticas, las redes domésticas, las redes hospitalarias, toda la red eléctrica en las ciudades y en las casas funciona con corriente alterna, ¿listo? y pues no era que la corriente continua estaba en las pilas. ¿Sí? Por ¿Qué eso, creen que entonces, sucede después con la pila? La pila se descarga, ¿no?
Ujú, en el proceso de descarga, ¿listo? ujú. Entonces no es que sea muy eficiente o que sea muy conveniente utilizar sistemas eléctricos que basen su funcionamiento en corriente continua, ¿listo? Sí. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Les iba a dejar tarea, pero veo que tienen mucha tarea, entonces no les voy a dejar tarea. Sí, sí. Ah, No. profe, Sí, profe, por favor. Gracias por esa profe, consideración. siempre parece. Nos copiamos, es un uy, crack, no. profe. Se le Yo les Profe, quiere. ¿vas comparto. a subir la conferencia? Sí, yo subo la conferencia y subo la presentación, ¿listo? Ok. Uy, Quique. Y les voy a subir la corrección de la bimestral. Ok, ¿Listo, chicos? ok, profe. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo será? De hoy en ocho, ¿no? De hoy en 8. ¿Listo, chicos? Entonces, buena tarde para todos. Igual, profe. Vale, chao, Chao, chicos. profe, gracias. Vale, Bye. Chao, Oye. Sandra. Bye. bye, bye. Bye, bye.